Olivia despertó temprano aquella mañana con una mezcla de ilusión y cansancio. Las últimas semanas habían sido un torbellino de visitas a inmobiliarias, papeleos interminables y largas conversaciones con su esposo, Arturo, sobre la casa de sus sueños. Hacía 5 años que se habían casado y desde el principio Arturo había insistido en que debían dar un paso más grande. Olivia tenía su propio departamento, un pequeño pero acogedor lugar que había comprado antes de conocerlo. Era su refugio, el espacio que había construido con tanto esfuerzo durante años de trabajo como diseñadora de interiores. Cada rincón de aquel departamento guardaba una historia, desde la estantería que ella misma había pintado hasta el sillón gris donde pasaba las tardes de lluvia leyendo. Arturo, sin embargo, tenía una idea diferente. Decía que un matrimonio debía crecer, que necesitaban una casa más amplia para planear una familia, para invitar a los amigos los fines de semana. Durante meses él le repitió que vender el departamento era la mejor decisión. Al principio Olivia dudó, se aferraba a ese lugar como a una parte de su propia identidad. Pero su esposo hablaba con tal convicción que terminó cediendo. Quería creer en ese futuro que él pintaba con palabras llenas de entusiasmo. Un jardín donde los hijos jugarían, una terraza para las noches de verano, un gran salón para las reuniones familiares. Aquel día, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, Olivia preparó café pensando en todo lo que estaba dejando atrás. Recordó la primera noche que durmió en su antiguo departamento, cuando todavía no tenía cortinas y las luces de la ciudad iluminaban el techo. Le dolía el corazón, pero se repetía a sí misma que el amor significaba también construir algo nuevo juntos. Arturo apareció en la cocina con una sonrisa amplia, como si no notara el leve brillo de tristeza en los ojos de su esposa. Tenía la costumbre de mostrarse siempre seguro de sí mismo, con el cabello oscuro perfectamente peinado y esa voz que parecía convencer a cualquiera de que todo estaba bajo control. Le dio un beso rápido en la mejilla y exclamó que ese día marcaría el comienzo de una nueva vida. Firmaron la venta del departamento de Olivia en una notaría elegante, donde las paredes blancas parecían reflejar el eco de cada palabra. Mientras firmaba los documentos, Olivia sintió un pequeño nudo en el estómago. Era como si dejara una parte de su historia encerrada en un sobre que jamás volvería a abrir. Arturo, en cambio, hablaba con el notario sobre inversiones y planes de futuro, como si ya todo estuviera resuelto. Cuando terminaron, él le apretó la mano con fuerza y le dijo que pronto tendrían el hogar perfecto. La nueva casa era una construcción amplia, de fachada clara y rodeada por un pequeño jardín que necesitaba cuidados. Olivia la recorrió con ojos curiosos, imaginando cómo decoraría cada habitación. En su mente ya veía cortinas de lino en las ventanas, una alfombra cálida en el salón y cuadros de paisajes en las paredes. Arturo parecía emocionado. Hablaba de cenas con amigos y de un posible estudio para trabajar desde casa. Esa tarde caminaron por cada rincón, y aunque la casa aún olía a pintura fresca, Olivia sintió un leve estremecimiento, como si aquel espacio le resultara extrañamente ajeno. Los días siguientes se llenaron de cajas, muebles por acomodar y planes para la decoración. Olivia pasaba horas escogiendo colores y texturas, mientras Arturo, cada vez más distante, se quedaba largas horas fuera de casa. Al principio ella pensó que se debía al trabajo. Él siempre había sido un hombre ocupado, con reuniones de último minuto y viajes inesperados. Pero con el paso de las semanas, notó pequeños detalles que la inquietaban. Mensajes que él respondía en otra habitación, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba, un perfume desconocido impregnado en su chaqueta. Una tarde, mientras ordenaba los libros en la nueva sala, Olivia encontró un recibo de hotel en el bolsillo de un abrigo de Arturo. La fecha coincidía con una de esas noches en que él dijo tener una cena de negocios. El corazón le dio un vuelco. Intentó convencerse de que debía de ser un error, quizá un encuentro laboral. Pero la duda se instaló como una sombra persistente. Esa noche, cuando Arturo regresó, Olivia lo observó en silencio. Su esposo hablaba de trivialidades, como si nada pasara, pero ella notaba en su mirada una frialdad nueva. Durante la cena, el sonido de los cubiertos parecía llenar un espacio que antes ocupaban las risas. Olivia quiso preguntarle directamente, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
Los días se hicieron pesados. Olivia se sorprendía a sí misma caminando por la casa como una extraña. Aquella casa que debía ser símbolo de un futuro compartido se había convertido en un escenario de silencios. Arturo, por su parte, cada vez salía más temprano y regresaba más tarde. Cuando ella intentaba hablarle de sus inquietudes, él sonreía con una paciencia condescendiente, como si su preocupación fuera exagerada. Una mañana de sábado, mientras Olivia preparaba el desayuno, Arturo entró a la cocina con un gesto tenso. Sin rodeos, le dijo que necesitaba hablar. Olivia dejó la taza en la mesa, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Arturo respiró hondo y pronunció las palabras que ella temía: quería el divorcio. El silencio que siguió fue casi insoportable. Olivia lo miró sin poder articular sonido. Arturo, con voz firme, explicó que las cosas entre ellos ya no funcionaban, que era mejor separarse antes de que todo se volviera más doloroso. Ella apenas escuchaba, como si las palabras rebotaran en un muro invisible. Todo su cuerpo temblaba, un frío le subía por la espalda. Pensó en su departamento, en los años de esfuerzo para comprarlo, en cómo lo había vendido para esa casa que ahora parecía una jaula. Olivia preguntó con un hilo de voz qué pasaría con la casa. Arturo respondió con naturalidad que, al estar casados en régimen de gananciales, debían dividir los bienes. Ella sintió que la traición se profundizaba. No solo le pedía el divorcio, sino que pretendía quedarse con la mitad de lo que había sido suyo, de lo que había sacrificado. Arturo evitaba mirarla a los ojos, como si su propia decisión le pesara, o quizá porque ya había tomado un camino del que no pensaba regresar. Los días posteriores fueron una mezcla de rabia y tristeza para Olivia. Amigos y familiares intentaron consolarla, pero ella apenas podía explicar lo que sentía. La casa, que en un principio había llenado de planes, se volvió un espacio de dolor. Cada habitación le recordaba las promesas que Arturo había roto. Aún así, en el fondo, una chispa de dignidad comenzó a encenderse. Sabía que no podía dejar que él se llevara no solo su amor, sino también el fruto de su esfuerzo. Mientras el proceso de divorcio comenzaba, Arturo parecía cada vez más distante, como si ya hubiera dado el siguiente paso en su vida. Olivia, en cambio, se aferraba a sus principios, a la idea de que la justicia y el respeto debían prevalecer. Y aunque el dolor era profundo, empezaba a entender que de esa traición podría nacer una nueva fuerza. La tarde en que Arturo volvió a la casa, no lo hizo solo. Olivia lo vio llegar desde la ventana, acompañado de una mujer rubia, joven y vestida con un vestido rojo que contrastaba con la grisura del cielo. En ese instante, algo cambió en el aire. Olivia sintió una calma extraña, como si el dolor se transformara en una determinación silenciosa. Sabía que aquel encuentro marcaría un antes y un después en su historia. El sonido del timbre retumbó en la casa como un eco de todo lo vivido. Olivia respiró hondo y caminó hacia la puerta, consciente de que el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Olivia abrió la puerta con una serenidad que a ella misma le sorprendió. Arturo, de pie junto a la mujer rubia, sonrió de manera tensa. Su acompañante llevaba un perfume dulce que se mezclaba con el aroma húmedo del jardín, y su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros. Arturo apenas se tomó la molestia de presentarla. Se llamaba Laura. Con una voz que buscaba parecer amable, Arturo explicó que había venido para recoger algunos papeles y mostrarle la casa a su amiga. Olivia respiró hondo, conteniendo la rabia que le quemaba el pecho. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había lágrimas, solo una calma helada. Durante un segundo Arturo titubeó. Era como si no esperara que ella lo enfrentara con esa dignidad. Laura, en cambio, parecía incómoda. Movía las manos con nerviosismo, como si no supiera si debía entrar o quedarse en el umbral. Pese al frío que se filtraba por la puerta, Olivia mantuvo la compostura. Les permitió pasar, y el eco de sus pasos llenó el amplio recibidor. Arturo comenzó a señalar las habitaciones como si se tratara de un agente inmobiliario, mientras Laura asentía con una sonrisa tímida. Olivia los observaba en silencio, pero por dentro una tormenta de pensamientos se arremolinaba. Recordó los años en los que confió ciegamente en aquel hombre.
cada sacrificio, cada hora de trabajo extra para ahorrar y comprar su antiguo departamento. Y como él la convenció de venderlo con promesas de un futuro que ahora se desmoronaba. Mientras Arturo abría las ventanas del salón, Laura se acercó a Olivia con un intento de cortesía. Comentó que la casa era preciosa, que debía de ser un lugar perfecto para empezar de nuevo. Esas palabras, aunque pronunciadas con inocencia, encendieron una chispa en el corazón de Olivia. Sonrió, pero su mirada era tan firme que Laura apartó los ojos de inmediato. Arturo pareció darse cuenta de la tensión. Trató de cambiar de tema, preguntando si ya había avanzado con los trámites de la división de bienes. Olivia respondió con voz tranquila que su abogado se estaba encargando de todo y que pronto recibiría noticias. Arturo frunció el ceño, tal vez desconfiando de esa seguridad que no había visto en ella antes. Los tres recorrieron la casa en un silencio cada vez más incómodo. Laura miraba los muebles, las paredes recién pintadas, el gran ventanal que daba al jardín. Arturo trataba de disimular su incomodidad con comentarios banales. Pero Olivia notaba cómo sus manos se tensaban. En el rostro de su exesposo aparecía una sombra de inquietud que antes no estaba allí. Cuando llegaron al estudio, Olivia se adelantó para abrir la puerta. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera donde descansaban algunos documentos. Olivia se volvió hacia ellos y, con una calma que ocultaba la tormenta interior, habló con una voz firme que resonó en el silencio. Explicó que, antes de firmar cualquier división de bienes, había realizado una consulta legal. Descubrió algo que Arturo parecía haber pasado por alto: la casa estaba a su nombre únicamente, pues la compraron utilizando exclusivamente el dinero proveniente de la venta de su antiguo departamento. Un bien adquirido antes del matrimonio. La ley, le aclaró su abogado, protegía ese derecho. Arturo parpadeó sorprendido. Laura lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. El aire se volvió denso. Olivia continuó, explicando que, legalmente, aquella casa no podía ser considerada un bien ganancial. Era suya por completo. Lo dijo sin levantar la voz, pero cada palabra caía como una piedra en el silencio. Arturo dio un paso hacia ella, con un gesto que oscilaba entre la incredulidad y la rabia. Balbuceó algo sobre injusticia, sobre acuerdos verbales, pero su voz carecía de la firmeza que solía tener. Por primera vez desde que lo conocía, Olivia lo vio vulnerable. Esa imagen, lejos de provocar compasión, le dio una extraña sensación de liberación. Laura, con evidente incomodidad, murmuró que tal vez debían irse. Arturo la miró, pero su orgullo lo mantenía clavado en el suelo. Olivia, en cambio, permaneció erguida, observándolos con la serenidad de quien sabe que tiene la razón. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Finalmente, Arturo exhaló un suspiro áspero. Dijo que hablaría con su abogado, que eso no podía quedar así. Pero su voz ya no era la del hombre seguro que una vez la convenció de vender su departamento. Era la voz de alguien que entendía que había perdido la partida. Olivia los acompañó hasta la puerta sin decir más. Laura evitaba su mirada, y Arturo, con el rostro endurecido, salió al jardín. El sonido de sus pasos alejándose fue para Olivia como un eco que marcaba el fin de una etapa. Cuando la puerta se cerró, se apoyó en ella, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Las horas siguientes se deslizaron con una mezcla de alivio y melancolía. Olivia recorrió cada rincón de la casa, esta vez con una mirada diferente. Ya no la veía como el escenario de un futuro roto, sino como un espacio de su propia reconstrucción. Cada habitación, cada pared recién pintada, ahora le pertenecía sin sombra de duda. Esa noche invitó a su amiga Clara, su confidente de siempre. Se sentaron en la terraza, con una copa de vino en la mano, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. Clara escuchó en silencio el relato completo, desde la venta del departamento hasta la visita de Arturo con su amante. Cuando Olivia terminó, Clara la miró con orgullo y le dijo que nunca había dudado de su fortaleza. Mientras conversaban, Olivia recordó las noches en su antiguo departamento. Pensó en cómo ese lugar la había enseñado a ser independiente. Aunque ahora ese espacio ya no existía, la lección permanecía intacta.
Comprendió que su verdadero refugio no era un edificio ni una dirección, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Los días siguientes Arturo intentó comunicarse varias veces, enviando mensajes que oscilaban entre la súplica y el reproche. Olivia decidió responder solo a través de su abogado. Ya no estaba dispuesta a entrar en un juego de culpas. Sabía que la mejor respuesta era la firmeza silenciosa. Mientras tanto, Laura no volvió a aparecer. Olivia supo por amigos en común que la relación entre Arturo y ella se había enfriado rápidamente. Quizá la amante no estaba preparada para un hombre que, al perder el control, mostraba su verdadera cara. Olivia no necesitaba confirmarlo. Había decidido que su energía no se perdería en observar el destino de quienes la traicionaron. Un sábado por la tarde, Olivia llevó flores frescas al jardín. El sol bañaba la casa en una luz dorada. Mientras colocaba las flores en un jarrón, sintió una profunda gratitud hacia sí misma. No por haber pasado por el dolor, sino por haber encontrado la fuerza para no dejarse destruir. En aquel momento, la casa ya no era símbolo de engaño, sino de renacimiento. Comenzó a imaginar nuevas posibilidades. Tal vez abrir un pequeño estudio de diseño en una de las habitaciones o invitar a niños del barrio a talleres de arte. La casa, que una vez le pareció ajena, ahora era un lienzo para su propio futuro. Esa noche, Olivia encendió velas en el salón y se sirvió otra copa de vino. Afuera, la brisa movía las cortinas con suavidad. Mientras escuchaba el leve murmullo de la ciudad a lo lejos, comprendió que no necesitaba nada más para sentirse completa. Arturo se había ido, y con él, la ilusión de un sueño compartido. Pero lo que quedaba era más valioso, la certeza de que su vida le pertenecía solo a ella. El sonido de su propio silencio le pareció la música más dulce. Allí, en aquella casa que había nacido de una traición, Olivia encontró la libertad que nunca imaginó. El viento nocturno acarició las paredes, como si la casa entera celebrara el comienzo de su nueva historia. Los días se convirtieron en semanas, y Olivia comenzó a descubrir que la vida tenía formas curiosas de recompensar la valentía. Al principio, cada mañana al despertar sentía el peso de la traición y el vacío que Arturo había dejado. Pero lentamente, con cada decisión tomada y cada rincón de la casa que llenaba con sus propios proyectos, la tristeza se transformó en determinación. Redecoró el salón principal con alfombras, cojines y cuadros de artistas locales, convirtiendo el espacio en un lugar acogedor y lleno de luz. Cada objeto elegido era una afirmación silenciosa de que ella era la dueña de su propia historia. Un día, Olivia recibió una llamada de su amiga Clara, quien le consiguió contactos para impartir talleres de diseño y arte a jóvenes del barrio. La idea la emocionó inmediatamente. Por años había soñado con enseñar y compartir su conocimiento, y ahora tenía un espacio perfecto para hacerlo. Organizó mesas, materiales y horarios, y pronto los niños comenzaron a llenar la casa con risas y creatividad. Cada sonrisa y cada gesto de entusiasmo le recordaban que su vida podía reconstruirse y transformarse en algo más grande. La casa que antes evocaba dolor, ahora resonaba con alegría y energía. Mientras la rutina diaria llenaba sus días, Olivia también comenzó a reconectar con sí misma. Salía a caminar por el vecindario, se sentaba en la terraza con un libro y una taza de café, y redescubría pequeños placeres que antes había pasado por alto. Aunque a veces un recuerdo fugaz de Arturo cruzaba su mente, ya no le causaba dolor, sino una mezcla de compasión y distancia. Consciente de que esa historia había terminado y que ella podía escribir nuevos capítulos con libertad. Un día, recibió la notificación final de su abogado sobre la división de bienes. Su corazón se aceleró brevemente, pero pronto la calma volvió. La casa estaba completamente a su nombre, tal como lo había previsto. Todo el sacrificio, cada lágrima y cada instante de incertidumbre habían valido la pena. Olivia respiró hondo y sonrió con alivio. La historia que comenzó con traición y dolor llegaba a un cierre con justicia y reconocimiento de su independencia. Con el tiempo, la casa se convirtió en un pequeño centro de creatividad, donde los niños del barrio y algunos adultos participaban en talleres de arte. Olivia enseñaba con paciencia, compartiendo su experiencia y pasión. Cada momento, cada risa, cada obra terminada,
era un recordatorio de su resiliencia y fuerza. La mujer que había sentido miedo y traición se convirtió en una guía y un ejemplo de empoderamiento. La casa, símbolo de un engaño, ahora irradiaba vida y esperanza. Arturo intentó comunicarse nuevamente, enviando mensajes y buscando explicaciones. Olivia respondió solo a través de su abogado, priorizando su bienestar. Cada mensaje lo leía con distancia, segura de que no necesitaba justificar su fuerza ni sus decisiones. La libertad que sentía era suficiente y no dependía de la aprobación ni del reconocimiento de quien la había traicionado. Un día, mientras Olivia regaba las plantas del jardín, un vecino amable se acercó. Se presentó como don Ricardo, un hombre mayor con pasión por la jardinería y la pintura. Pronto se convirtió en un mentor informal, ayudando a Olivia a transformar el jardín en un espacio lleno de colores, flores y pequeños senderos. Cada flor plantada parecía simbolizar la transformación de su vida, de dolor a resiliencia, de incertidumbre a plenitud. Los meses pasaron, y la casa se llenó de recuerdos nuevos y alegres. Las paredes que antes guardaban silencios incómodos y fantasmas de traición, ahora estaban decoradas con obras de arte de los niños, fotografías de momentos felices y recuerdos de talleres exitosos. Olivia comenzó a sentirse orgullosa de lo que había construido. Su vida ya no giraba en torno a la ausencia de Arturo, sino en torno a la presencia de sus propios logros y de las personas que ahora formaban parte de su mundo. Un día, recibió una invitación para dar una charla sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Al principio dudó, pero decidió compartir su experiencia, consciente de que podía inspirar a otros. La charla fue un éxito, y varias mujeres se acercaron a agradecerle y a contarle que sus palabras les habían dado fuerza. Olivia comprendió que cada decisión tomada, cada paso dado en medio del dolor, había creado un impacto positivo más allá de su propio mundo. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, con el sol descendiendo y el cielo teñido de colores cálidos, Olivia sintió una profunda sensación de paz. La casa, el jardín, los talleres, las nuevas amistades, todo era ahora un reflejo de su vida reconstruida. La mujer que comenzó aquella historia con lágrimas en los ojos ahora era dueña absoluta de su destino. No necesitaba más pruebas ni aprobaciones. Su fuerza, su dignidad y su libertad eran suficientes. Y así, en aquella casa que había sido comprada por amor engañoso, Olivia encontró la verdadera esencia de su vida, un espacio para crear, enseñar, reír y vivir plenamente. Cada rincón guardaba ahora recuerdos de resiliencia, crecimiento y esperanza. La felicidad no era la ausencia de traiciones, sino la capacidad de transformar los desafíos en fuerza, de convertir lo doloroso en oportunidades y de construir un hogar dentro de sí misma. La casa, testigo silencioso de su triunfo y libertad, se convirtió en símbolo de luz y posibilidades infinitas. Olivia cerró la terraza tras de sí, lista para enfrentar cada nuevo día con la certeza de que la vida, aun después de la traición, podía ser extraordinaria.